amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Borri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. ¿Cómo entender la modificación de la estructura de peones, de peón dama aislado a peones retrasados y peones colgantes? En esta partida, celebrada en el Grand Prix número 3 de la FIDE en el Pool B en Berlín, en la primera ronda entre Dubov y Domínguez, una defensa ninso-india, el blanco tienta a su adversario a cambiar en C3 su alfil por el caballo, generando una estructura de peones deficiente, aunque conocida, que crea ciertas debilidades. En el medio juego, Lenier realiza una buena maniobra de entrega de calidad que le facilita un mayor aprovechamiento de la deficiente estructura de peones en todos los sectores del tablero, teniendo una gran actividad de sus piezas. Como en todo encuentro, existen inexactitudes y errores, pero una partida donde hay mucho que aprender. En la apertura surgió primero el peón dama aislado, después se transformó en peones retrasados y en uno de los comentarios expongo los peones colgantes, puesto que en la partida en total no se presentaron los peones colgantes, sino en una de las variantes que expongo durante este vídeo. Esta partida, que fue ganada por Lenier Domínguez con las negras, comenzó con D4, caballo F6, C4 y E6, caballo C3 y alfil B4, planteando la defensa ninso-india que el blanco responde con E3, variante Rubinstein. Siguió enroque corto, alfil D3, D5, caballo F3 y ahora D por C4. Es la tercera alternativa de la base de datos Livebook que aparece en ella. Otras líneas que se han empleado más que esta son la jugada C5, así como la variante B6, que en algunas alternativas conducen a posiciones similares a la de esta partida. Continuamos con D por C4, alfil por C4, C5, enroque corto, C por D4 y E por D4. Aparece el peón dama aislado, típico de esta variante y de otras muchas aperturas que pueden surgir a través de la Caro-Kann, por ejemplo. Siguió B6 y ahora dama E2. Esta jugada tiene como idea ceder la casilla de 1 a la torre y dar apoyo al peón de D4, al peón dama aislado. Otra continuación en este momento es el desarrollo alfil G5, que es la línea más empleada, mientras que la jugada torre E1 es otra alternativa teórica de importancia. Continuamos con la partida dama E2, a lo que siguió alfil B7, torre D1 y ahora H6. Evita la clavada alfil G5 sin dañar el enroque. Las continuaciones siguientes, caballo B a D7, así como alfil por C3, son dos líneas más empleadas, aunque no por ello mejores. Siguiendo la partida y la jugada de Lenier H6, Dubov hizo A3. Esto fuerza al siguiente cambio. Sin embargo, son preferibles las jugadas de desarrollo alfil F4 o el salto del caballo a E5, sin necesidad de molestar al alfil de B4, que o bien se cambia en C3
o voluntariamente tendría que retirarse a D6 o a E7. Esas eran dos posibilidades a considerar y no A3, que fuerza al contrario a alfil por C3 y B por C3. El peón dama aislado se ha convertido en dos peones retrasados en la columna C, donde ahora el peón de C3 apoya al de D4, pero está retrasado en las columnas semiabiertas de C y de D. Sigue caballo B a D7 y alfil D3. Libera al peón de C para llevarlo a la cuarta fila y apunta con el alfil al ala del rey, alternativa importante que veremos más adelante. Sigue una novedad de Lernier, caballo D5. La idea es presionar sobre el peón de C3 con dama C7 y jugar caballo F4, eliminando así la pareja de alfiles del contrario. Veamos qué hubiera pasado en estas dos alternativas siguientes. Torre C8, que se había jugado anteriormente en internet, a lo que se podría continuar con el avance C4 con ligera ventaja espacial de las blancas. Aquí podemos ver que han surgido los peones colgantes. Quiere decir que ya tenemos tres elementos en la estructura: el peón dama aislado, que se transforma en peones retrasados, y después peones colgantes. Son temas estratégicos muy importantes que se deben conocer. La otra alternativa es llevar la torre a E8, que es un plan interesante que pretende el avance del peón a E5 en algunas posiciones. Podría seguir C4, donde nuevamente han surgido los peones colgantes que ofrecen posibilidades de ataque. Dama C7 amenaza liberar el juego por medio del avance E5, rompiendo así los peones colgantes y creando casilla para sus piezas. El blanco respondería como buena alternativa alfil B2, que pone control sobre el centro, la casilla D4 y E5. Veamos qué pasaba en caso de que las blancas jugasen H3, una jugada que impide cualquier salto del caballo a G4. Ahí seguiría los siguientes cambios tras E5, caballo por E5, caballo por E5, D por E5 y torre por E5, clavando la torre con alfil F4. Y ahora una jugada intermedia, dama C6, que evita desventaja material por la amenaza de mate en G2. Lo mejor para defender ese mate es retroceder con la dama a E1, puesto que esta pieza estaba amenazada por la torre también, y seguiría torre de E a E8. El blanco mantiene sus dos alfiles, pero la estructura de peones es ligeramente inferior, por lo que las posibilidades están aproximadamente iguales. Seguimos con la línea donde el blanco desarrolla su alfil a B2. En el análisis que estamos realizando, seguiría caballo G4, amenaza alfil por F3, ganando el peón de H2. Ahora hay que atender esa amenaza y las blancas lo hacen de la mejor manera con H3. Se debe permitir la entrada de la dama en H2, puesto que la defensa de H2 por medio de G3 es un error que permite la ganancia del peón por medio de dama C6. Se está atacando el caballo de F3, que no puede moverse porque la dama entraría por la diagonal en G2 o en H1, con lo cual daría mate. Las blancas deben defender dicho caballo con rey G2, pero entonces viene el golpe táctico caballo por H2, ganando un peón.
Por lo tanto, hay que hacer la defensa de H3 permitiendo la variante alfil por F3, dama por F3, dama H2 jaque, rey F1 y ahora caballo de G a F3, donde las posibilidades están igualadas. Las blancas tienen pareja de alfiles, pero una ligera peor estructura de peones con 3 grupos de ellos. La idea es ahora jugar E5, deformando la estructura central blanca y obteniendo casillas para sus caballos. Sigamos con la partida después de la novedad caballo D5, alfil D2. El alfil está bien aquí porque controla la casilla F4. Seguimos con dama C7, dama E4. Una clara amenaza de mate que es evitada fácilmente, pero su idea es llevar la dama al ala de rey para crear amenazas en ese sector. Caballo 5 a F6, dama H4, alfil por F3, G por F3 y dama C6. Evaluando la posición, el blanco tiene mejor juego por su pareja de alfiles, pero tienen una muy mala estructura de peones. La cuestión ahora es cómo defender F3. Tenemos que ha surgido otra estructura en el ala de rey, peones doblados en F2 y en F3. En la partida, Dubov defendió el peón de F3 con dama G3. Esta defensa parece la mejor por la amenaza de alfil por H6, pero no es así. Lo indicado como mejor sería dama H3 y o rey G2. En ambos casos se mantiene control sobre la casilla H5 que, como se verá en la partida, tiene vital importancia para que el caballo negro no se instale en la débil casilla F4 que ha sido generada por el cambio alfil por F3. Temas estratégicos a tener en consideración. Siguiendo con dama G3, el negro respondió caballo H5. Después de esto, los caballos se enlazan en el ala del rey de manera armoniosa, defendiendo su enroque y atacando casillas débiles en el campo de las blancas. Veamos cómo siguió la partida. Dama H3, caballo D a F6 y rey H1. El blanco se aferra a la pareja de alfiles sin percatarse que en esta estructura los caballos son muy buenos. Mejor era la continuación alfil E4, a lo que el negro debe responder obligatoriamente caballo por E4 para no perder la torre de A8, F por E4, caballo F6 y F3, donde el negro tiene un juego cómodo, pero las blancas tienen buen centro a pesar de sus 3 grupos de peones. Las posibilidades están equiparadas. En todo caso, peor estructura, pero buen alfil en posición abierta contra mejor estructura de las negras y dominio sobre la casilla C4. El negro podría jugar en este momento o un plan, ahora o más adelante, caballo E8 seguido por F5 atacando el centro, mientras que las blancas planificarían una actividad en la columna G por medio de rey H1 y torre G1. Temas estratégicos y tácticos de este tipo de estructura que nuevamente se ha modificado en esta variante que hemos planteado, donde los 3 grupos de peones son una debilidad por regla general, pero el blanco domina el centro que puede ser atacado con el plan que hemos planteado. Seguimos con rey H1 de Dubov, torre F a D8. Su plan es escapar con el rey hacia el centro del tablero. Otra utilidad para esta torre era situarla en G8, llevando primero su rey a H8 en la línea que muestro a continuación, torre a D8.
reserva la de F8 para llevarla a G8. Una posible continuación sería torre G1, rey H8, torre DA a E1 y torre G8, con un juego parejo. Aunque no es menos cierto que aún complicado. Las negras podrían seguir con un plan similar al de la partida con G5 y en algunas variantes ubicar la torre en D5, que tendría allí buena actividad. Pero Lenier decidió torre F a D8, siguió torre G1, rey F8, torre DA a E1, torre a C8 y torre G2. Esto es un error que constituye una pérdida de tiempo, como veremos más adelante. Mantener las mismas posibilidades por medio de alfil A6 o torre E5 eran las recomendaciones que hacemos aquí y son incluso más incómodas para las negras. Después de torre G2 siguió G5, llevando a cabo su plan en el ala de rey. El negro mantiene aquí buena ventaja con esta continuación. Cada vez los caballos son mejores que los alfiles. Sin embargo, era preferible realizar el movimiento de la dama al centro con dama D5, y ahora en esta línea se muestra la pérdida de tiempo que era torre G2, puesto que la torre debe retirarse a G1 y ahora dama A2, con una fuerte iniciativa en el ala de dama que reportará ventaja material. Su flanco de rey está bien protegido. Seguimos con G5 por parte de Lenier. Así que a esa continuación siguió torre G a G1, reconociendo su error anterior. Lenier continúa con su plan de rey E7, alfil E4, dama D6 y ahora D5. Un golpe que parece ganador debido a la presencia del rey en el centro, pero es una mala decisión. Lo mejor en este momento hubiera sido alejar el peón del ataque de la dama con A4 para solucionar el problema de esta debilidad, que eso era algo preferible, aunque después de caballo F4, dama F1, de aquí, o mejor dicho, de ahí el porqué torre de G a G1, la dama tiene que retirarse a esta casilla y entonces seguiría dama C7 y el negro está mejor. Sus caballos dominan buena casilla, el rey en E7 está seguro todavía, no tiene problema. Así que siguiendo la partida con D5, el rey ahora marcha a F8, que está dentro de los cálculos de esta variante. Sin embargo, veamos otras dos posibilidades. Dama por A3. Esto no es conveniente porque aleja a la dama y su adversario jugaría alfil E3. Sin embargo, alfil E3 es importante hacerla primero porque entonces amenazaría torre A1 en caso de la variante que vamos a ver, puesto que ahora no era conveniente torre A1 debido a dama D6, torre por A7, jaque y torre C7. Y en comparación con la línea principal de este análisis que estamos viendo, el peón de D5 permanece clavado después de torre por C7 jaque y dama por C7, con lo cual las negras tienen posibilidades iguales que las blancas. Aquí puede pasar cualquier cosa, pero respecto a la línea que estamos viendo, donde el blanco juega primero alfil E3, se esfuerza ante la amenaza de capturar en E6 el avance E5.
a lo que entonces ahora sí seguiría torre A1, dama D6, torre por A7, torre C7, torre por C7 jaque, dama por C7 y torre A1, donde ahora las blancas sí tienen una ventaja clara debido al dominio de la columna A, que está a su favor. El peón D5 está pasado y puede ser protegido. Es una posición verdaderamente mejor para las blancas. Además, tenemos que tener en cuenta que aquí existe una debilidad en B6 que puede ser atacado por el alfil en un futuro. La casilla F5 puede ser utilizada por la dama también en algunos momentos. Ventaja de las blancas. Así que la otra jugada y la mejor era capturar el peón de D5 directamente con caballo por D5. Ahora, alfil por D5. Aquí podríamos pensar, bueno, el blanco en realidad está capturando el caballo con dama por H5, pero esto dejaría a las blancas en una posición perdida después de caballo F6, donde la dama está atacada y el alfil de D2 también. Lo mejor es ahora alfil por G5, H por G5, dama por G5 y dama D2, con gran ventaja del negro debido a su mejor caballo contra un alfil deficiente. Pero lo más importante es la debilidad de las estructuras de peones de las blancas. Aquí, aunque el negro tiene un peón menos, está súper compensado por la actividad de sus piezas pesadas y la mala estructura de las blancas. Alfil por D5, sigue dama por D5 y esta posición es ampliamente mejor para las negras. Ahora lo mejor para el blanco es pasar a un final de dama contra dos torres, jugando torre D1, caballo F4, alfil por F4 y dama por D1, torre por D1, torre por D1 jaque, rey G2, G por F4, dama H4 jaque, rey D7, dama por F4, torre G8 jaque, rey H3 y rey E7, con un final complejo pero muy favorable a las negras. Las dos torres aquí son más fuertes, teniendo en cuenta la gran debilidad que tiene la estructura de las blancas con dos peones doblados y aislados dos en el ala de dama. Pero la partida no ocurrió así. Lesnier llevó su rey a F8, a lo que siguió D por E6. Mejor hubiera sido también en este momento torre D1, E por D5 y alfil F5, con mejores posibilidades de luchar por la igualdad, aunque la posición de las negras sigue siendo preferible. Luego de la captura D por E6, dama por D2, E7 jaque, esta era la idea de Dubov, rey por E7 y alfil F5 jaque a la descubierta, rey F8 y alfil por C8. Con esta maniobra las blancas ganaron la calidad, pero a cambio de mantener una muy deficiente estructura de peones y gran actividad de las piezas negras. Rey G7, alfil G4. Esto es un error, una jugada que parece lógica puesto que amenaza ganar el caballo de H5, pero no es bueno. Debieron haber jugado en su lugar el alfil a A6 y luego de caballo F4, dama F1, seguiría dama por C3 con gran compensación de las negras por la calidad, que tienen un peón y además están amenazando el de A3 y el de F3. Una muy buena posición para las negras, pero para el blanco, después de la jugada alfil G4, se vio muy difícil y en posición perdida tras caballo F4 y dama F1. La dama podía haber ido a la casilla G3,
pero sigue entonces torre D5 con dos importantes amenazas, tanto caballo E2 como H5, con lo cual se obtiene una gran ventaja. Luego de dama F1, dama por C3, torre E3, dama C2, H4 y torre D2. Es normal esta amenaza directa contra F2. Sin embargo, la línea que surge con torre D4, torre E7, rey F8, dama E1, caballo por G4, torre E8, rey G7, F por G4 y caballo D3 era más fuerte. Pero no es menos cierto que a estas alturas de la partida esta línea compleja es más difícil de calcular. Habrá falta de tiempo para ello. Así que tenemos el ataque a F2 con torre D2, dama C1 y caballo D3. Había cierta diferencia en la ventaja con la línea siguiente. En lugar de caballo D3, cambiar primero las damas y después de dama por C1, torre por C1, caballo D3, con un doble ataque a la torre y al peón de F2, donde la actividad de las piezas negras más la debilidad de los peones blancos compensan sobradamente la calidad. Clara ventaja. Pero lo que tenía en mente Lernier seguramente precalculado era caballo D3, dama por C2, caballo por F2 jaque, rey G2, torre por C2, rey G3, caballo D2 por G4 y F por G4. El juego está igual, aunque las negras gozan de una posición más agradable por la actividad de sus piezas y los débiles peones blancos. Desde el punto de vista material hay un equilibrio, hay una igualdad, puesto que por la calidad el negro tiene dos peones. Siguió torre C4, atacando directamente G4, H por G5 y H por G5. Se podía tener en cuenta también en este momento la captura torre por G4, que era interesante, rey H2 y ahora H por G5, aunque es igualdad similar a la partida, que había continuado con H por G5, rey H3, caballo D5, torre F3. Un error que quita la casilla F3 a su rey en las variantes que veremos. Su importancia lo veremos en el próximo comentario. Por esa razón era preferible llevar la torre a la dama con torre B3, que facilita mantener la igualdad en el final. Si ahora, como continuaron en la partida torre C2, seguiría torre D1, caballo F4, rey G3 y no existe la amenaza de mate en G2. Sin embargo, después de torre F3, la ventaja de las blancas es perdedora con torre C2, con la amenaza de caballo F4. Ahora siguió rey G3. Si se hubiese continuado, como habíamos visto anteriormente, con torre D1, entonces la línea caballo F4 jaque, para evitar el mate con torre G2, tienen que devolver la calidad, llegando a un final de torre completamente perdido. Por lo tanto, rey G3 siguió caballo F4. Amenaza un jaque doble importante en E2. La torre de G1 no puede moverse por el mate en G2, por lo que se tiene que realizar la siguiente jugada de devolver el material con torre por F4, G por F4, rey por F4, donde ha surgido un final de torres y peones con un peón de ventaja de las negras y un peón A débil que fue inmediatamente atacado con torre C3. La única forma de no perder ese peón, además de torre G3 que cambiaría las torres y sería perdedor, es torre A1.
un movimiento pasivo, pero para no perder el peón de A3. Torre C4 jaque, rey G5 y torre A4. La torre negra está en la mejor posición por ser activa y mantener a la de las negras una posición completamente pasiva. Rey H5, torre A5 jaque, rey H4. No hay defensa en este final. Por ejemplo, si se cubre en el jaque con G5, seguiría tranquilamente F6 y el peón de G5 caería. Luego de la retirada rey H4, siguió rey G6, torre C1. No hay solución posible. Con esto se entrega el peón de A3, pero en caso de retroceder con el rey a G3, manteniendo la custodia del peón de A3, seguiría torre A4 y no quedará mucho tiempo en que otro peón caiga, el de G4 o el de A3. Siguiendo un posible análisis en esta partida sería rey F3. En este análisis, rey F3, de mover la torre como en la partida, se pierde el peón de A3. En caso de jugar rey H4, entonces sigue F5 y el peón de G4 sería capturado. Pero luego de la jugada rey F3 sigue rey G5 y el peón de G4 también se cae. Siguiendo la partida con torre C1, torre por A3, torre C6 jaque y F6. No hay nada que hacer, por lo que el blanco abandonó. Si se hace la desesperada G5 para intentar ganar el peón de F6, bueno, una intermedia, torre A4 jaque, rey G3 y rey por G5. Por lo tanto, una buena decisión de Dubov de abandonar en esta posición después de F6. Espero que este extenso vídeo de una partida recién jugada le haya sido de gran utilidad para comprender cómo se modifica la estructura de peones de peón dama aislado a peones retrasados, peones colgantes, peones doblados, casillas débiles, columnas abiertas, ataques, etc. Una partida que tiene bastante, vamos a decir, sustancia como para reproducirla tan solo en 10 minutos. Espero que les sea útil. Nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.